profe, pero pues también cuentan las competencias. Ok, sí, pero estamos sí con mucho cuidado. Ok, Emiliano. Lo mismo, que no puedo, que si los puedo mandar al correo. Sí, mándalos al correo, yo veo qué pasa. Estuvieron actualizando la plataforma el fin de semana, entonces tal vez haya sido que algo se movió, algo cambió, pero entonces yo voy a comentar con Vicente para decirle que la plataforma está dando un poquito de problemas. Pero bueno, no es algo de preocuparse. Les digo, si tienen alguna duda, mándenme su texto por su participación por medio del correo en Energiconsumo. ¿Sí? Bueno, déjenme nada más activar aquí ya Bueno, vamos a terminar de ver la parte lo que tiene que ver con agua. Es que ya estaba abierto. El día de hoy vamos a abordar ese tema más. Vamos a ver un aspecto nutricional del tema relacionado con las biomoléculas. Déjenme nada más, tengo que mandar un aviso de que, perdón, es que igual pues nos retrasamos nosotros y se retrasó también la niña. Entonces tengo que avisar que apenas se está incorporando ella a su clase. Entonces, déjenme nada más un minutito para enviar este mensaje. Igual, siempre que tengan algún problema, cualquier situación, el correo siempre está disponible. Yo lo estoy revisando todo el tiempo, ¿sí? Entonces pueden enviar algún mensaje, alguna duda, algún comentario. Si no es en el WhatsApp, pues la otra vía de comunicación sería el correo. Listo. Si es que tenía que avisar. ¡Ay! Lo mandé a donde no era. Imprevistos, déjenme ver. Ay, no sé por qué se activó otra persona. Qué cosa tan terrible. Me va a decir esta persona, ¿y a mí qué me estás avisando? Bueno, pasa. Listo. Bueno, ya habíamos comentado que el tema del agua es un tema que nos interesa, nos atañe, porque bueno, pues el agua está presente en todas nuestras funciones, en todas nuestras tareas, en todas las cuestiones metabólicas, fisiológicas, bioenergéticas, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que estar hidratándonos constantemente. No es una especie de señal inmediata que te mande el cerebro cuando estás deshidratado, sino que cuando tú tienes la sensación de sed, tú ya tienes aproximadamente unos 20 minutos que estás deshidratado. Entonces, hay que estarse hidratando constantemente. Por ejemplo, llegar a la escuela o estar en la clase con un poco de agua, ¿no? Y cada tiempo dar un trago. No tiene que tomarse el litro de un solo jalón, ¿no? Sino que puede ser por cada media hora, cada 20 minutos, acordarse de estar tomando agua. Hay una controversia
muchos nutriólogos te dicen que tienes que tomar 2 litros de agua, ¿sí? Así específicamente, 2 litros de agua cada que vamos con nutriólogos. El nutriólogo nos recomienda eso, ¿no? Y bueno, no sé por qué me está abriendo la presentación en el navegador. No lo vamos a dejar así por ahí. Y entonces, bueno, la idea del agua, yo soy de otra idea. O sea, yo pienso que tenemos que tomar agua en total, ¿sí? Mínimo 2 litros, 2 litros y medio, de acuerdo a nuestra actividad física. Pero que esa agua cuenta, pues, la del café, la del té, la de la sopa, la de todo. Las galletas, incluso aparentemente tan secas, tienen una cierta cantidad de agua. Quizás esto es por la idea de que la gente luego no entiende, no lo obedece, ¿no? Sebastián, ¿estás levantando la mano o se quedó la manita levantada? No, sí, profe, la levanté, porque Ujú. así como usted dice, a mí el nutriólogo que me ve me recomendó tomar 2 litros de agua al día y durante el entrenamiento tomar otros 2 litros de agua. O sea, me Ujú, dijo, normalmente se tiene que tomar 1 litro cada 20 kilos de pesos, podría decir, ujú. que era lo más recomendable para no poder, bueno, para no sufrir deshidratación durante los entrenamientos y durante el día a día. Digo, depende de la condición física. O sea, hay un límite también, ¿sí? El exceso de agua arrastra todos los minerales, ¿no? Por ejemplo, hay gente que toma 7 litros de agua al día, pues te arrastra todos los minerales y eso te puede provocar un infarto, ¿no? Entonces, tampoco caer en excesos, pero obviamente si el entrenamiento es muy intenso, pues sí, seguramente requerirás una cantidad adicional de agua, ¿no? Y puede ser igual a la que te recomiendan normalmente debido a la intensidad del entrenamiento, ¿sí? Depende de la actividad física. O sea, si tu actividad física no lo requiere, pues no requieres más que los 2 litros, 2,5 en total, ¿no? Pero obviamente es recomendable si puedes tomar 1 litro de agua solita, sin nada, ¿sí? 1,5 litros está bien. Si puedes tomar los 2 litros, adelante, ¿no? Pero no obsesionarse. O sea, puede ser que la comida, las mismas comidas tienen agua y bueno, con eso completas, ¿no? Si tomaste 1 litro más agua, té, lo que sea, de todos modos es bien, está bien. No tomar exceso de jugos, de refrescos, porque tienen azúcares, ¿no? Y resulta contraproducente. Frida. Sí, yo también tenía entendido con mi profesor de Morfo, Iker, también les había explicado que lo que pierdes se supone que también te lo tomes que recuperar. Por eso son de 1 a 2 litros aproximadamente, porque Ujú, eso es lo que desechamos respecto a la orina. Igual sí, como dice mi compañero, creo que era Sebastián, sí, ¿no? Bueno, sí, de que a él le piden un poco más de agua porque obviamente su metabolismo y lo que hace de ejercicio le piden por eso un poquito más ujú, para así es. equilibrarlo. Así es, Leo. Entonces, les digo, entonces, pues va a depender mucho de la actividad física que lleves, de si estás expuesto en un lugar de trabajo al aire libre, pues obviamente eso va a hacer que tus requerimientos sean mayores, ¿sí? En términos generales, digamos, se acepta que 2 litros al día es lo adecuado, ¿sí? Y también igual todo depende de tu masa corporal, ¿no? O sea, si tienes más músculos, si haces ejercicio o actividad física, pues vas a requerir un poco más, pero digamos, en términos generales no debemos de dejar de pasar el hecho de que tenemos que consumir, ¿sí? O sea, tenemos forzosamente que consumir agua. El agua no tiene, digamos, ningún componente energético, entonces no te va a subir de peso, no te va a hacer que estés en una situación donde pues, la gente luego está preocupada, ¿no? Por subir de peso, no va a suceder. O sea, no te va a hacer que subas de peso porque, bueno, desde el punto de vista energético no tiene ninguna relevancia, pero sí tiene mucha relevancia desde el punto de vista de la fisiología, de tu salud, ¿no? Para conservar tu salud, pues si requieres, obviamente, estar tomando agua, ¿no? Tomar agua durante el día. O sea, no tiene que ser así
sentarte y en una sentada tomar 1 litro y en la siguiente otro litro, ¿no? Puede ser tragos así de manera frecuente y sobre todo no permitir tener la sensación de sed, ¿sí? O sea, la sensación de sed es que ya estás deshidratado desde hace algunos minutos, ¿no? Atrás. Entonces, no permitir que tengas esta sensación de sed, porque eso sí es lo que te puede llevar a tener problemas de salud. Sobre todo los que sufren, pues son tus riñones, ¿no? Principalmente, pero digamos que en términos generales, esa es la situación. Bueno, les voy a compartir una presentación. Cualquier duda, comentario, no importa, me pueden hacer la pregunta. Interrumpimos y comentamos, ¿sí? No hay problema. Es que me estaba abriendo en el navegador el PDF. Ya logré que lo abra en el Adobe. Nada más que está tardando un poquito en convertir. He tenido problemas desde que se actualizó a la última versión el Zoom. He estado teniendo muchos problemas. De hecho, 2 reuniones que las tuve que hacer en mi iPad porque no pude entrar en la computadora. No sé qué haya pasado, no sé qué esté pasando. Y fue sí a partir de la última actualización que me recomendó. Le dije que pues que sí, que me actualizara. Pues ahí las consecuencias fue que ahora estoy teniendo problemas con Zoom. De hecho, me ha sacado de las reuniones, ¿no? Entonces, voy a tener que estar pendiente de estar cerrando cosas para evitar tener un exceso. Bueno, ya está compartiéndose, ya se está viendo en la pantalla la presentación de soluciones. Sí, sí Sí, se ve. profe. Sí. Bueno, ya habíamos comentado entonces, lo que están viendo ahí, no sé si lo conocen, qué instrumento de laboratorio, qué equipo de laboratorio es ese. ¿Me podría decir? ¿Un matraz? ¿Matraz de qué tipo? ¿De qué tipo conocen ese matraz? A ver, sí se está compartiendo. Me está dando aquí problema la compu. Sí, sí se está compartiendo, por Ah, Se favor. ve, pero se ve pálida la pantalla. Sí, No sé si a mí o a los está demás. Sí se ve, lo que pasa es que su computadora, bueno, su PDF no responde hasta que cargue. Está cargando, bueno, entonces, pero sí conocen, entonces me dicen que es un matraz. ¿De qué tipo de matraz es este? ¿Volumétrico? Volumétrico, exactamente. ¿Quién me dijo eso? Frida, Máximo Frida. García. Exactamente, Frida, es un matraz volumétrico. Yo tengo aquí una miniatura. ¿Sí? Es de 25 mililitros. Este tipo de matraces son los adecuados para preparar soluciones. Tengo uno aquí todavía más chiquito, uno de 5 mililitros. Tiene un matraz, una tapa esmerilada, ¿sí? De cristal tallado, pulido, ¿sí? Se llaman esmerilado. Está esmerilado esta tapa. La idea de este tipo de matraces tienen una línea, tiene trazada una línea, ¿sí? Que le llaman el aforo, ¿sí? Les llaman matraces aforados, ¿sí? O volumétricos. En el laboratorio, en el argot de laboratorio es matraz aforado. Son los matraces volumétricos. Me está indicando que exactamente donde está esta línea, ¿sí? Y la muesca de agua, la parte de abajo de la muesca del agua llega ahí, ese es el volumen exacto, lo más preciso, con un error muy pequeño. Me dice aquí que tiene un error de más menos 0.2 mililitros, por ejemplo, más menos 0.2 mililitros, muy, muy preciso. No es lo mismo preparar una solución en un vaso de precipitados o en una probeta que en un matraz volumétrico, ¿sí? La idea entonces es que, por ejemplo, si ustedes quieren preparar una solución 1 molar, ¿sí? de cloruro de sodio, por ejemplo, o de hidróxido de sodio, tienen que pesar 1 mol. O sea, quiere decir que
suman ustedes los pesos moleculares de los componentes, en el caso del hidróxido de sodio, del oxígeno, del hidrógeno, y me da 40 gramos. Me está diciendo que en 40 gramos de hidróxido de sodio hay una mol de hidróxido de sodio. Quiere decir que hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces yo tengo que pesar 40 gramos, ¿sí? Los vierto en el matraz que ya tiene un poquito de agua, un matraz de 1 litro, ¿sí? Vierto el hidróxido de sodio que se hidrata inmediatamente, es muy higroscópico, quiere decir que absorbe la humedad ambiental, ¿sí? Son gotitas secas, ¿no? Un poquito opacas, pero con tantito que estén en el ambiente se empiezan a ver lustrosas, un poquito brillosas, se están hidratando. Llega el momento en que en 10 minutos después ya está prácticamente hecho así como que se hubiera derretido, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que inmediatamente vaciarlo en el matraz, ¿sí? Con un poco de agua. Ya que lo vacié en el matraz, pongo el tapón, lo agito, ¿sí? Lo agito hasta que se disuelve ya el hidróxido de sodio, y ya cuando está disuelto, perdón, retiro el tapón completo hasta la muesca, ¿sí? Hasta la parte de abajo de la muesca, 1 litro, vuelvo a agitar, y con el hidróxido de sodio debo tener mucha precaución, porque si yo dejo el tapón puesto, con el hidróxido de sodio, el esmeril se pega, ¿sí? Entonces tengo que, después ya a lo mejor se vuelve inservible el matraz. Tengo que tener mucha precaución. Con los ácidos no hay tanto problema, pero con el hidróxido de sodio se pega el tapón esmerilado, entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces lo que podríamos hacer es forrarlo de teflón, ¿no? Le pongo un forro de teflón, lo pongo y ya con eso evito que se pegue, ¿verdad? Bueno, estos matraces no se deben de calentar, no se deben de meter al horno, a la estufa, a secarlo, ¿sí? Porque, pues obviamente esto nos puede llevar a modificar, ¿sí? El vidrio se dilata, ¿sí? Y al contraerse ya no va a tener el mismo volumen y ya no me va a servir ese matraz, ¿sí? Nos comentaba también por acá, Victoria, que es muy recomendable el consumo de agua en personas con sobrepeso porque así se sentirán satisfechos, ya no comerán tanto, ¿verdad? Y además van a eliminar toxinas, ¿sí? Que tienen, y según yo también ayuda a eliminar toxinas y tiene algún efecto con la grasa. Con la grasa, lo que sucede con la gente que, por ejemplo, se aplica esas famosas vendas de yeso, ¿no? Sudamos, perdemos mucha agua. El problema con los adipocitos cuando se crece mucho, se reproducen, se dividen, ¿sí? Y entonces ya no podemos volver al adipocito que teníamos antes. Cuando ya aumentó tanto la grasa, tenemos una gran cantidad de adipocitos. Esos ya no, digamos, ya no regresan a tener de 2 a tener 1, ¿no? Ya no, pues ya crecieron. Y el problema está en que tienden a adquirir mucha agua. Ya les había dicho que las moléculas de agua tienden a copar todo. Como la grasa no se puede disolver en el agua va a tender a rodearlas, ¿sí? Más y más y más moléculas se van a juntar alrededor de la grasa y entonces eso va a hacer que aumente tu volumen. Entonces, el agua que perdiste con estas soluciones mágicas, ¿no? De ponerse una venda, pues se viene al traste cuando tomas agua, te hidratas porque pues vuelves a adquirir esa agua que va a rodear estas moléculas de grasa. La solución para todo esto es el ejercicio, ¿sí? Después de 40 minutos de ejercicio intenso es cuando realmente empiezas el efecto postprandial del ejercicio, que es usar la grasa que tienes en tu cuerpo para cuestiones energéticas. Antes no. O sea, el subir y bajar escaleras 10 minutos, eso no. O sea, en un ejercicio realmente intenso, después de 40 minutos de ejercicio intenso es cuando empieza realmente, como dicen, a quemar grasa, ¿sí? Y comer bien, o sea, comer lo que debes, en la cantidad que debes, esa es la solución. No hay soluciones mágicas. Tardaste 15 años en acumular esa llantita, ese Michelin que tienes ahí, después lo quieres bajar en un mes, pues no, o sea, no es ni saludable ni recomendable, ¿no? Bueno, efectivamente la grasa, el efecto que tiene entonces es que tiende a acumular el agua alrededor
y eso aumenta el volumen de la persona. Entonces, lo que perdiste con las famosas vendas, o con esas soluciones mágicas, es agua, principalmente, y evidentemente, pues bajas de peso, se reduce el volumen, pero a los 2 meses ya estás exactamente igual de como estabas, ¿no? O sea, no hay soluciones mágicas. ¿Bien? Bueno, ok. ¿Qué es una solución? Bueno, ya hemos visto algunas de las características del agua. Una de las muchas propiedades que tiene el agua es que tiene un poder de solvatación muy grande. Quiere decir que tiende a disolver, a separar las soluciones, las sales iónicas, ¿sí? Y como tiene la propiedad de tener dipolos, tiene polos positivos y polos negativos, tiene cargas positivas y negativas el agua, tiende a interactuar con sales que tienen ambas cargas, y de esas dos cargas la parte negativa va a tender a estar copada por cargas positivas del agua, y la parte positiva de la molécula, en el caso del cloruro de sodio, por ejemplo, el sodio, va a tender a estar saturándose, ¿sí? Separándose y juntándose más bien con moléculas de agua que tienen la parte de la carga negativa a su alrededor. Y entonces estas interacciones dipolo van a hacer que el agua disuelva prácticamente todas las sales minerales, casi todas, ¿sí? Una solución es una solución homogénea de 2 o más sustancias. Quiere decir que cuando ya se forma una solución, no te es posible observar los componentes, ¿sí? Y va a ser muy difícil separarlos. La sustancia que se encuentra en mayor proporción, por lo general el agua, se llama disolvente, y las otras se llaman solutos. Pueden ser sales diversas, diferentes, pueden ser incluso sales orgánicas, por ejemplo, ácidos orgánicos, que tienen una alta polaridad y tienden a disolverse fácilmente. Los alcoholes, por ejemplo, que tienen gran cantidad de oxidrilos, ¿no? Tienden también a disolverse ampliamente en el agua, ¿sí? Entonces, hay ciertas sustancias como las grasas, ¿sí? No se pueden disolver, tienden a formar capas en la superficie del agua, pero no se van a disolver. Entonces, es una solución homogénea, de la cual no se puede separar ya, no se puede ver la parte, cuál es una y cuál es la otra. Son perfectamente homogéneas, ¿sí? Esta formación de soluciones obviamente es un proceso que es termodinámicamente posible y favorecido. Quiere decir que no se requiere invertir energía, más que, bueno, agitarlo a lo mejor, ¿sí? Si yo dejo la sal en el agua y aparentemente yo la veo en el fondo, unos minutos después, pues vamos a ver que ya no se ve, se tiende a disolverse automáticamente, ¿no? O sea, prácticamente sin que nosotros lo propiciemos. Es un proceso que es termodinámicamente posible, y por eso es tan fácil disolver muchas veces las grasas, las sales en el agua, hasta cierto punto. Y vamos a ver, eso se llama solubilidad. Este proceso entonces depende de la solubilidad del soluto en el solvente. Hay sales que se disuelven más fácilmente que otras, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo en 100 mililitros de solución tener hasta 32 gramos de cloruro de sodio, ¿sí? Si yo le pongo más de esos 32 gramos a esos 100 mililitros, ya no se va a poder disolver. A no ser que caliente entonces sí la solución y aumente la solubilidad, pero cuando baja la temperatura se recristaliza esa parte sobrante de sal, ¿sí? Es una solución sobresaturada. Entonces, hay sales que su solubilidad es muy baja, otras que es muy alta, y otras que prácticamente son insolubles, como vamos a ver ahorita algunas sales, ¿no? Otras son, les digo, muy, muy solubles, como el cloruro de sodio, el hidróxido de sodio, el cloruro de potasio, son muy, muy solubles. Entonces, la solubilidad es la medida o la cantidad de soluto que se puede disolver en un solvente dado, y por lo general está expresado en términos de porcentaje, ¿sí? ¿Cuántos gramos de estos se disuelven tantos en 100 de una solución, ¿sí? Y obviamente esto va a depender también de la temperatura, ¿sí? A temperatura ambiente, normalmente, cuando hablamos de las condiciones del laboratorio, estamos hablando de una temperatura de 25 grados centígrados o 298 grados Kelvin,
bueno, no grados Kelvin, 298 Kelvin, no se dice grados. Una atmósfera de presión, quiere decir que tiene que ser a nivel del mar. Un pH, ¿sí? de neutro, es lo que las condiciones estándar, ¿no? de laboratorio. Y cuando hablamos de soluciones que tienen cierta concentración, se habla de una normalidad, una molaridad, un no molar, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Depende entonces de la temperatura. Si yo aumento la temperatura del agua, por lo general tiende a aumentar la solubilidad del soluto, ¿sí? Y también, bueno, depende de la naturaleza del soluto y del solvente. Si ambos son polares, lo polar disuelve lo polar, lo semejante disuelve a lo semejante. Lo polar no puede disolver a lo no polar. Pero, por ejemplo, lo no polar se puede disolver en no polar. Por ejemplo, los ácidos grasos, las grasas, por lo general, se pueden disolver en benceno, que es no polar, en tetracloruro de carbono, que es no polar, ¿sí? O sea, en solventes, no polares. O sea, los solventes no polares pueden disolver las moléculas no polares como son las grasas. El agua que es polar no puede disolver lo polar, pero sí puede disolver todo lo que tenga polaridad, todo lo que pueda propiciar electrolitos, ¿no? Y bueno, entonces lo polar puede disolver lo polar, lo no polar se puede disolver en lo no polar, ¿sí? Respecto a esto, los compuestos iónicos son aquellos que se pueden ionizar, quiere decir que cuando se disuelven tienen cargas positivas. Y bueno, según algunas reglas generales, los compuestos con los siguientes iones generalmente son solubles. Por ejemplo, las sales de litio, de sodio, de potasio, de amonio, de amoníaco, de nitratos, ¿no? De nitritos, nitratos, cloratos, ¿sí? Ácidos carboxílicos o acetatos, ¿no? CH3O es un acetato, ¿sí? El cloro, el bromo, el yodo, ¿sí? Todos, pero, por ejemplo, plata, plomo, mercurio, sus sales no son solubles. Otro que sí es soluble son los sulfatos. Sulfato de sodio, sulfato de calcio, pero por ejemplo sulfatos de plomo, de estroncio y de bario no se pueden disolver, no tienen polaridad, no se pueden separar, ¿sí? Y vean cómo hay algunos que solamente son el puro elemento químico, como el litio, el sodio, y otros que son una combinación de varios compuestos, de varios átomos. Por ejemplo, el amoníaco, los nitratos, los cloratos, ¿no? El ClO3, ¿no? El acetato, CH3COO, ¿sí? Actúan como cargas, como iones, todo, ¿sí? No se separan. Se separa el acetato, el CH3COO, carga negativa, el sulfato que tiene carga negativa, el sulfato, que también puede ser incluso el sulfito, ¿no? CO2, pero actúan como una sola carga. Y esto va a ser muy importante cuando tratemos con soluciones para procurar formar soluciones con osmolaridad determinada, ¿sí? Vanessa. O sea, ahí no sería como posible que se disuelva solo una parte y la otra parte que no es soluble se queda insoluble. Algunas, ¿sí? Algunas tienen una cierta cantidad o sea, son muy poquito solubles, ¿sí? Tienen una solubilidad muy baja, pero hay otras que tienen solubilidad totalmente nula, ¿sí? Si, por ejemplo, estas de mercurio, de plata, de plomo, no se disuelven, no se pueden disolver, son prácticamente insolubles, ¿sí? Sí tienden a formar en ciertas condiciones con algunas fuerzas, ¿sí? Químicas o mecánicas, sí pueden, digamos, que separarse y formar algunos iones, pero digamos en agua simplemente no se pueden disolver, entonces decimos prácticamente que son insolubles. Hay algunas sales que son poco solubles, ¿sí? Hay algunas que por ejemplo tienen una saturación de 5 gramos en 100 mililitros, otras que tienen 20, otras como los alcoholes que es infinito, o sea, nunca nos damos cuenta en qué momento pasa el alcohol a ser el solvente y el agua a ser el soluto, ¿no? O sea, porque es tal la cantidad que podemos disolver de un alcohol en agua que prácticamente no lo logramos ver, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí se forman iones, se separan, pero no sabemos en qué momento
deja de ser solvente el agua, el alcohol en agua. Es prácticamente infinito. En cambio, otras sales es muy alto, como el cloruro de sodio. Imagínense tener 32 gramos en 100 de solución, pues es un 32% de tu solución saturada, es sal, ¿no? Entonces es muy alta la solubilidad de la sal común, de la sal de mesa en agua, ¿sí? A diferencia de otras sales que son menos insolubles, menos solubles. Y de hecho, por ejemplo, las de sulfatos tienden muy fácilmente a saturarse, y por eso cuando se satura una solución de ácido sulfídrico, inmediatamente detectas el olor a huevo podrido, ¿no? O sea, porque no se puede disolver totalmente y entonces es un gas, ¿no? Entonces se evapora y es ese olor, ¿no? Como de huevo podrido, cuando se está utilizando el sulfato como un agente para evitar que se tapen los drenajes, ¿no? Y bueno, muchas acciones, muchas actividades de los organismos, pues también producen estas sales que se depositan. Por ejemplo, la orina de cerdo, ¿no? Tiene una gran cantidad de fosfatos, ¿no? El excremento, bueno, el producto de desecho de las aves tiene una gran cantidad de solutos disueltos que hacen que sea altamente corrosivo, por ejemplo, el guano de las aves, ¿no? Pero también funciona como un fertilizante porque tiene una gran cantidad de fosfato, ¿no? De fósforo. Entonces son importantes estas sales que se acumulan, las desechamos nosotros en la orina. Nosotros secretamos muy poco amoníaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy pocas cosas van disueltas en nuestra orina, pero son productos de desecho y es muy importante. En cambio, hay algunos organismos, algunos otros animales que producen grandes cantidades de estas sales en su orina, y bueno, algunas enriquecen el suelo y otras lo deterioran, ¿no? Por ejemplo, la orina de los cerdos es altamente contaminante, pero en una cantidad controlada puede ser un buen fertilizante, ¿no? Igual sucede con las aves, ¿no? Es muy valorado el guano de las aves porque pues tiene una gran cantidad de sobre todo fosfatos, que son muy útiles para fertilizar, ¿no? En las aves, no sé, los que van para biología quizás ya sepan, las aves no tienen, digamos, una separación entre el excretor, ¿no? de heces y la orina, va todo junto. Entonces se le llama cloaca, el orificio de excreción, perdón, de las aves. Se llama cloaca, y bueno, las cloacas de París era eso, que ahí se iba a parar toda la suciedad de la ciudad, ¿no? Las cloacas, ¿no? Los drenajes. En el caso de las aves, pues ahí van junto orina y heces, y las heces, ¿no? Van juntas y son expulsadas por un solo orificio que es la cloaca, ¿no? En disolventes polares los iones se solvatan, quiere decir que la solvatación es este proceso en el cual un ion, ¿sí? O una molécula, en el caso, por ejemplo, de los sulfatos, los acetatos, los cloratos, se rodea de moléculas de disolvente, que la mayoría de las veces es el agua. Cuando el disolvente es agua, se llama hidratación, ¿sí? O sea, quiere decir que la sal, ¿sí? Se hidrata, ¿sí? Las sales se hidratan, pero en realidad la palabra, digamos, sería solvatación. Porque, bueno, no todas las veces las cosas se disuelven en agua. Puede ser que se estén disolviendo en otros solventes. Bueno, aquí está volteado, pero bueno, la idea es que ustedes, mañana yo les presento una imagen más clara, para que no se vayan a torcer. Aquí yo tengo, por ejemplo, una sal, cloruro de sodio, que tiene una red, es una red cristalina, ¿sí? Que al estar en contacto con el agua, inmediatamente los iones de sodio y los iones de cloro se llenan, se saturan de moléculas de agua a su alrededor, y es cuando decimos que se está solvatando, ¿sí? Esta energía reticular que tiene al formarse la red, ¿sí? De manera espontánea, en presencia de agua, se separan tanto el ion de sodio como el ion de cloro, y forma estos iones, ¿no? Ya entonces aquí hay cargas positivas y negativas, quiere decir que ya se formaron, ¿sí? Iones, ¿no? Por eso el agua pura prácticamente no transmite energía, no transmite electricidad, pero el agua con sales ya transmite la electricidad y puedes electrocutarte, ¿no? Y es debido a eso.
que se solvataron, se formaron iones, se formaron cargas, que ahora sí pueden permitir el paso o flujo de electrones, ¿no? Que sería, bueno, que por eso la razón de que la gente sí se electrocute cuando está en una piscina, por ejemplo. Si estuvieras en una alberca de agua totalmente pura, pues no, ahí no se conduce electricidad, ¿no? Pero bueno, tan solo ya el contacto tuyo con el agua puede disolver alguna cantidad de ciertas sales, pero bueno, no en cantidad considerable como para que te electrocutes, pero en presencia de tantos iones, ¿no? En el agua potable o en el agua de la alberca, pues obviamente hay tantos electrolitos que conducen la electricidad que sí te electrocutan, ¿no? Las moléculas que se disuelven entonces pueden ser moléculas que se disocian y generan iones o electrolitos, ya que conducen la electricidad, y sustancias no disociables o no electrolitos, ¿sí? Puede ser. Hay por eso entonces electrolitos fuertes y electrolitos débiles, dependiendo del número de partículas iónicas que generan al disolverse, ¿sí? Si genera una gran cantidad de partículas iónicas, es un electrolito fuerte. Si genera muy pocas cargas, pues entonces va a ser un electrolito débil. Las sales minerales, por ejemplo, por lo general tienen una gran carga, son electrolitos fuertes, ¿sí? Y esto va a ser muy importante para que puedan pasar, por ejemplo, a través de la membrana ciertos electrolitos. Se dividen los tipos de soluciones en 6, ¿sí? Por ejemplo, tienen los nombres, ¿no? El nombre del estado resultante tienen diferentes nombres, ¿no? Algunos pueden ser floculados, ¿no? Otros son soluciones totalmente perfectas, pero se dividen en 6 por el tipo el estado en el que se presentan finalmente. Las soluciones más comunes son las que tienen como disolvente el agua, pero no en todas interviene el agua. Por ejemplo, si el disolvente es un gas y el soluto es otro gas, el estado resultante va a ser un gas y es el aire, un ejemplo clásico, ¿no? Por ejemplo, tenemos alrededor de casi un 70% de nitrógeno en la atmósfera, un 78%, perdón, de nitrógeno en la atmósfera, un 21% de oxígeno, ¿sí? Dependiendo la altura también, si estás en las altas montañas, ¿no? El Everest, todo eso, hay una menor cantidad de aire, ¿sí? Presente, y una menor cantidad de oxígeno, ¿sí? Por eso dicen está enrarecido el aire, ¿no? Pero normalmente, digamos, el aire tiene una gran cantidad de nitrógeno, segundo componente sería el oxígeno, y otros gases, ¿no? Como el radón, por lo general, presentes en el aire normalmente, ¿no? Algunos de estos compuestos gases nobles que le llaman, ¿no? Pero, digamos, principalmente son nitrógeno y oxígeno. Y el nitrógeno, pues, es el responsable de que nuestro cielo, nuestro planeta se vea azul, ¿no? Porque es la gran presencia que tenemos de nitrógeno en la atmósfera. Cuando el disolvente es líquido y el soluto es un gas, ¿sí? Tenemos como resultado un líquido, como es los refrescos. Los refrescos tienen disuelto gas carbónico, ¿sí? Que hace que tengan estas burbujas, están comprimidos, están metidos a presión, este gas. Y entonces el ejemplo de esta disolvente es un gas que se disuelve en agua. Entonces en este caso el resultado es un líquido y pues lo vemos en los refrescos, ¿no? Las burbujitas de aire que hay ahí, pues es ese gas que está disuelto y que tiende a salir, ¿no? De manera espontánea, pero porque está a presión. Entonces, pero está disuelto finalmente, se queda una gran cantidad. Y el agua normalmente, por ejemplo, si yo tomo agua destilada, confío en que está totalmente pura, no lo está porque el gas está ejerciendo cierta presión en el agua y hace que se disuelva una cierta cantidad de dióxido de carbono en esa agua y formando ácido carbónico, ¿sí? Entonces, es casi imposible tener un agua totalmente neutra porque este dióxido de carbono que está incorporándose al agua en pequeñas cantidades está acidificando esa agua y va a tener casi siempre el agua destilada un carácter ligeramente ácido. Ese sería otro ejemplo. Este gas, este dióxido de carbono disuelto en agua, que forma que acidifica el agua. Y lo mismo sucede cuando los gases que van en la sangre, ¿sí? Cuando se incorporan, cuando hay un intercambio gaseoso en los pulmones, ¿sí?
tiende a salir el dióxido de carbono, a entrar el hidrógeno, y es por esta diferencia, ¿no?, de presión. Los gases ejercen esta presión y permiten el paso tanto del dióxido de carbono hacia un lado como de oxígeno hacia el otro, ¿sí? Cuando el disolvente es un sólido y el soluto un gas, el estado de la solución va a ser un sólido. Y podría ser algunas, por ejemplo, el hidrógeno que va transportado en paladio. Muchos de los mecanismos en los cuales se obtienen ciertas moléculas para ser transportadas o para tener algún efecto, por ejemplo, si yo quiero hacer reaccionar el hidrógeno es un gas, ¿no? Y es muy volátil. Una forma de atraparlo sería entonces disolverlo en paladio, y de esta forma yo puedo trasladar en estas placas, en estas masas de paladio con hidrógeno, puedo trasladar hidrógeno que después va a servir para ciertos procesos industriales. Muchos de los componentes también de como resultado de la actividad radioactiva de las plantas nucleares, es lo que hacen también, encerrar en ciertos sólidos, en ciertos disolventes sólidos, algunos de los gases contaminantes para encapsularlos, ¿sí? Meterlos en barriles a gran presión y mandarlos al fondo del mar, ¿no? Algunos de esos procesos implican este tipo de soluciones, ¿no?, en los cuales están ciertas sustancias muy peligrosas, se están encapsulando, se están empaquetando en un sólido que después puede ser trasladado. Algunos son para procesos industriales, otros son para desechar algunos productos que son altamente peligrosos. Cuando el disolvente es un líquido disuelto en otro líquido, pues el resultado es un líquido, y bueno, puede ser etanol en agua, evidentemente. El líquido, si es un disolvente líquido y un sólido, por ejemplo, las sales de cloruro de sodio, la sal común, el resultado va a ser un líquido, que es cloruro de sodio en agua. Y finalmente, cuando ambos son sólidos, ¿sí?, tanto el solvente como el soluto, estamos en presencia de amalgamas, ¿no? El estado del resultado de esta solución va a ser un sólido, va a ser una amalgama. Por ejemplo, el bronce tiene una cierta cantidad de cobre con níquel, ¿sí?, o de cobre con zinc, ¿sí?, como en el caso de las soldaduras, que están formadas con níquel y zinc, o las monedas, ¿no? Las monedas que tienen una aleación de acero, por eso unas monedas de 5 pesos, por ejemplo, son atraídas por un imán, porque tienen cierta cantidad de hierro. Hierro con níquel o hierro con bronce, por ejemplo, forma monedas, ¿no? El acero, por ejemplo, el acero tiene un componente principal de hierro, ¿sí?, endurecido con carbono, ¿no? Y entonces, bueno, se sumerge en carbono, ¿no?, la espada o el acero, ¿no?, la placa de acero, la placa de hierro, y al contacto con el carbono se endurece y adquiere ciertas propiedades que no tiene el puro hierro solito, es muy maleable, y en presencia de carbono adquiere dureza y forma un sólido, que sería el resultado del acero, las soldaduras, el bronce, ¿no?, las aleaciones las amalgamas, por ejemplo, que antes ponían en las muelas, ¿no?, para taparlas. Ahora, bueno, ya usamos productos sintéticos, ¿no?, resinas, pero durante mucho tiempo se usaron amalgamas de mercurio, ¿sí? El mercurio ayudaba a amalgamar el metal, se formaba un sólido, con el tiempo se endurecía y, bueno, se ponía con estas amalgamas, ¿no? Con base en esta capacidad de disolver un soluto, las soluciones pueden ser saturadas, no saturadas y sobresaturadas. ¿Sí? Cuando llega a su nivel de saturación, se dice que es una solución saturada. Por lo general, en la etiqueta del compuesto, de la sal, nos dice cuál es su saturación. Una no saturada, obviamente, tiene una pequeña cantidad, ¿no?, del solvente. Y las sobresaturadas, por ejemplo, si ya llegó a su nivel de saturación y yo caliento esta solución, ¿sí?, me va a permitir que le ponga más soluto, ¿sí?, y se va a seguir disolviendo, ¿sí?
Entonces es una solución sobresaturada. Cuando yo dejo enfriar esa solución, se restaura la cuestión de la situación termodinámica, entonces se alcanza la saturación y el exceso se cristaliza. Una solución saturada contiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en un disolvente como el agua a una temperatura, por lo general temperatura ambiente. ¿Sí? Una solución no saturada tiene menos soluto del que es capaz de disolver un solvente, por ejemplo, una sopa, ¿no? O una solución de tantita azúcar en agua, ¿no? No es una solución no saturada. Una solución sobresaturada, entonces, contiene más soluto del que puede haber en una solución saturada, y esta es muy inestable, tan inestable que les digo, se enfría tantito y se vuelve a cristalizar. Entonces, esto crea una solución muy inestable, ¿sí? En esta situación. Un soluto puede separarse de la solución sobresaturada de dos formas. Por cristalización, ya les había dicho, o por precipitación. Puede ser que en lugar de cristalizarse se precipite, y entonces se va esta cantidad excedente, se va al fondo de la solución y lo podemos recuperar, ¿no? La cristalización es un proceso de formación de estos cristales, los cuales pueden ser grandes y con una estructura definida. Por ejemplo, en una solución sobresaturada, ¿sí? Que ya se calienta la solución, se pone una gran cantidad de soluto, con la presencia tan solo de un cristal, ¿sí? Alrededor de ese cristal, toda la cantidad que está en excedente, inmediatamente se cristaliza alrededor de ese cristal inicial, de ese granito que yo eché, y se forman grandes cristales, ¿sí? Entonces, este es un proceso que se observa mucho, por ejemplo, en los procesos de minerías y cosas así, en ciertos procesos industriales, y tiene su utilidad, ¿no? Para obtener cristales totalmente puros, por ejemplo, ¿no? Ya, digamos, libres de todos los contaminantes que pudieran tener. Al hacerse la solución sobresaturada, se libera de esa sal, de los componentes que no eran deseables, y al momento de recristalizarlos por medio de saturación, sobresaturación, se obtiene el cristal puro, totalmente puro. Entonces, en procesos industriales se utilizan estas soluciones sobresaturadas para recristalizar y obtener cristales totalmente puros de alguna sal que se quiere trabajar en extrema pureza, ¿sí? La precipitación es el proceso por el que se forman partículas pequeñas y con estructura indefinida, esto en los procesos de minería. Ciertos metales, por ejemplo, se obtienen de esta forma, y al momento de precipitarse se obtiene ya el metal deseado, libre también de todas las demás impurezas. Y entonces el siguiente concepto sería la concentración. La concentración entonces de una solución es la cantidad de soluto presente en una determinada cantidad de solución. Las formas más comunes en que se expresa son, pues, el porcentaje. Por ejemplo, cuando decimos tiene 5% de sales, o por ejemplo el agua esta de soya, perdón, la leche de soya que nos venden, tiene un 3%, si quieren ustedes, más o menos, de almendra, ¿sí? Se nos lo venden como una leche de almendra, en realidad es agua con almendra, ¿sí? Tiene muy poquito, ¿sí? Pero bueno, es una solución en porcentaje. Nos dice, tiene por lo menos tanto por ciento de tal cosa, ¿no? Ese es el porcentaje. Otro y muy importante son los que sí vamos a utilizar nosotros más comúnmente. El porcentaje, por ejemplo, se utiliza cuando estamos haciendo sueros, ¿no? Suero fisiológico, por ejemplo. A ver, si no, me corrijan aquí los de enfermería. 0.9%. 0.9% de cloruro de sodio, ¿sí? Quiere decir que tiene apenas menos de 1 gramo disuelto en 100 de solución, ¿sí? Un suero fisiológico, ¿sí? Puede tener glucosa también, no me acuerdo yo en qué porcentaje tiene glucosa, pero semeja la composición que tiene el plasma, tanto de sales como de azúcares. Entonces trata de compensarlo, ¿sí? Obviamente si yo le pongo una solución sobresaturada, pues vamos a ver el efecto que tiene después. O una solución con muy poquita cantidad de sal también va a tener un efecto adverso, ¿sí? La molaridad es algo que sí vamos a ocupar, tanto la molalidad casi no, porque la molaridad es para expresarse en solutos y solventes, y donde el solvente, perdón, por lo general es un líquido, ¿sí? En cambio, la molalidad se utiliza principalmente en
cuestiones extractivas, en empresas, en industrias, porque es sólido con sólido. ¿Sí? Por ejemplo, en un molino de bolas le llaman, es un molino cerámico que tiene adentro bolas de cerámica, ¿sí? Que se agita y está machacando, está triturando, pulverizando los componentes de la solución, ¿sí? Como los dos son sólidos, pues va a ser difícil que los mezcle y automáticamente se combinen. Los va a tener que pulverizar para después revolverlos y después cuando se obtiene el polvo, por ejemplo en la industria farmacéutica, ese polvo pues ya tiene toda la cantidad deseada de cierto componente, ¿sí? Entonces son molinos de bolas, ¿sí? Como los dos eran sólidos, ¿no? Tanto el vehículo como la molécula que yo quiero incorporar en mis pastillas, ¿no? En mis cápsulas, se tritura. Con estas bolas, estas bolas se están pegando una con otra y están triturando totalmente las sales, ¿no? Los componentes sólidos, y se obtiene un polvo muy fino. Y entonces este polvo fino ya tiene combinados los diferentes componentes sólidos que yo combiné, que yo mezclé ahí. Hice una solución, pero es sólida, el resultado es un sólido. Entonces al obtener este polvo, se encapsula, se comprime para obtener pues las pastillas, ¿no? Los componentes de un medicamento. Entonces ahí es donde se utiliza molaridad, ¿sí? Y la normalidad, que es la que se utiliza mucho en los laboratorios químicos, que es la que vamos a utilizar nosotros en la primera práctica de laboratorio que vamos a hacer. Vamos a preparar soluciones, bueno, no a preparar, vamos a determinar, porque las soluciones pues ya nos las dan preparadas, es lo malo. Lo ideal sería que nosotros preparáramos las soluciones, pero ni modo, o sea, vamos a preparar, vamos a utilizar lo que nos dan ya preparado. Lo que vamos a hacer es determinar la normalidad de esas soluciones que nos van a dar, ¿sí? Y bueno, en las soluciones biológicas, sobre todo, por ejemplo, en cuestiones médicas, de enfermería y de nutrición, pues se utilizan la osmolaridad. Vamos a ver ahorita cada una de ellas qué quiere decir. Cuando se disminuye la concentración de una solución porque aumenta el volumen del disolvente, se habla de soluciones diluidas. Hagan de cuenta, yo tengo 1 litro de una solución, ¿sí? Y entonces ahora quiero llevarlo a algún porcentaje, por ejemplo, al 25%, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Puedo tomar una alícuota de 25 mililitros, como es este caso, y disolverlo totalmente hasta obtener 1 litro de otra vez de la solución. Digo 1 litro, 100 mililitros de esa solución. Entonces le estaría llevando al 25%. Estoy preparando soluciones diluidas. Los biólogos van a utilizar alcoholes graduales, les llamamos, ¿sí? Son soluciones diluidas de alcohol. Me van a dar un alcohol 100%, un etanol al 100% de laboratorio, y ese lo voy a llevar de manera gradual a preparar una solución de alcohol al 90, de alcohol al 70, de alcohol al 50, ¿sí? De alcohol al 20, ¿sí? Cuando, por ejemplo, yo capturo un insecto, parece cruel, pero no es cruel. Lo meto en una cámara que tiene cianuro, ¿sí? El insecto, como respira por toda la parte externa, pues ni siquiera siente la muerte, o sea, inmediatamente se muere y no siente la muerte que se queda en una posición natural, ¿sí? Se mete en la cámara de gases, le llamamos, ¿no? Es una cámara letal, es un frasco con cianuro, acerrín, yeso, se seca y está emanando poco a poco el gas de cianuro, ¿sí? Se sella, se cierra, se abre, se mete el insecto, se cierra y el insecto inmediatamente queda en su forma natural, no siente la muerte, digamos. Se seca, se saca, y para poder conservarlo, yo necesito ponerlo en alcoholes graduales, ¿sí? En lo cual lo voy a deshidratar totalmente, ¿sí? Y entonces lo meto en una solución de 20, de 50, 70, hasta llegar a un alcohol del 90 o del 100. Lo deshidrato totalmente porque el alcohol va a sacar, digamos, la humedad interna del insecto. Se seca totalmente, pero no queda quebradizo, ¿sí? Posteriormente, si yo lo quiero rehidratar, por ejemplo, para hacer un corte, para montar una exposición, ¿sí? Tengo que rehidratarlo, entonces hago el proceso al revés. Del alcohol del 100 o del 90 lo bajo hasta un alcohol del 20 para poder que se hagan flexibles otra vez las partes del insecto, ¿no?
Pero bueno, eso es algo que hacemos los biólogos. Parece cruel, pero no lo es, la verdad. ¿Sí? Y bueno, es la forma en que se tratan los insectos, con estas soluciones diluidas de alcohol, ¿sí? Seguramente en algunos otros procesos médicos, fisiológicos, se ha de hacer algo parecido. Nosotros hacemos eso por lo general pues con los insectos. Y eso lo van a ver seguramente también con las plantas. Lo van a ver seguramente los biólogos, ¿no? Bueno, el porcentaje, tome nota. Bueno, tomas esto, yo se los voy a compartir. El porcentaje se refiere a la cantidad de soluto que existe en 100 partes de solución, ¿sí? Se puede expresar en relación a la masa y el volumen, depende si yo tengo 2 sólidos, un líquido y un sólido, o 2 líquidos, ¿sí? Y se calcula por peso sobre peso, peso sobre volumen y volumen sobre volumen, ¿sí? El porcentaje de soluto entonces es igual a la masa o el volumen del soluto sobre la masa de la solución total, o sea, el total por 100, ¿sí? Donde la masa de la solución es igual a la masa de soluto más la masa de solvente, ¿sí? Y entonces esto me da un porcentaje, ¿sí? Se multiplica por 100 para expresarlo en términos de, no de 0.025, sino en 2.5, por ejemplo, ¿no? O en 25, dependiendo. Si yo hago la conversión, ¿sí? Dependiendo la masa de solución, ¿sí? Voy a tener un porcentaje determinado digamos, en qué porcentaje está preparada esa solución. Ya les había dicho, por ejemplo, si yo disuelvo 0.9 gramos, ¿sí? De soluto, cloruro de sodio, ¿sí? Y la masa de la solución va a ser el 100, ¿sí? Entonces lo multiplico por 100 y me da una solución 0.9%, ¿sí? De cloruro de sodio para el suero fisiológico, ¿sí? Las soluciones Ringer, que también utilizamos en biología para conservar los tejidos, tiene también cierto porcentaje de sales, no nada más de cloruro de sodio, otras sales, ¿sí? Y acetatos. Muy importante, la molaridad. La molaridad se refiere al número de moles del soluto. ¿Qué es una mol? Pues una mol es la cantidad o el peso de una molécula o de un átomo, ¿sí? Expresado en gramos, ¿sí? Por ejemplo, puede tener una mol de sulfato de cobre. ¿Qué tengo que hacer? ¿De qué está compuesto el sulfato de cobre? Que está compuesto de sulfato, de cobre, perdón, Cu, cobre, ¿sí? Entonces saco mi tabla periódica, la tenía pegada por aquí, ahora no la tengo. Bueno, cobre, ¿sí? Por ahí búsquense una tablita periódica, a ver. Cobre. ¿Qué tengo? Azufre y oxígeno, es CuSO4. CuSO4, entonces tengo 4 de oxígeno, una de azufre y una de cobre. Entonces multiplico oxígeno por 4, 16 por 4, multiplico el peso del azufre, creo que es 35, no me acuerdo, y el cobre. La suma de estos me da una mol. Por ahí sí consiguieron una tabla periódica. Si no, está aquí lo googleamos. A ver si ya contestaron a alguien. La glucosa, viene al 5%. Quiere decir entonces que hay 5 gramos de glucosa, ¿sí? 0.9 gramos de sal, y eso me hace un suero fisiológico. Entonces, al 5% quiere decir que hay 5 gramos del soluto en una masa total de 100, ¿sí? Y esto está al 5%. 5% de glucosa, ¿sí? 0.9% de cloruro de sodio, ¿sí? ¿Sí consiguieron la tabla periódica por ahí o no? ¿Cuánto pesa el cobre? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cuánto pesa el cobre? Me sale que pesa 63.556 gramos entre mol. ¿El sulfato de cobre? No, el cobre. El Bueno, el cobre. cobre solo. El cobre solo me dice que ¿El cobre cuánto pesa? 63.546 gramos entre mol. Bueno. Ahora, el azufre. O sea, la fórmula es CuSO4.
32.065. Ah, bueno, entonces al cobre le sumamos el azufre más 16 por 4, que es el peso del oxígeno, 16, pero está 4 veces. Entonces, ¿cuánto pesa el sulfato de cobre? Cobre más azufre más 4 veces oxígeno. ¿Cuánto quedamos que pesa el cobre? Da 159.50 y tantos, 60 y tantos. 159.5. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Ok, ese sería el peso. Quiere decir que si yo tengo sulfato de cobre, va a ser bien difícil que lo tenga puro porque tiende a hidratarse. Así dice que 158.88. Bueno, entonces sería casi 159, digamos, ¿sí? 159. Lo llevamos a ese peso, ¿sí? Quiere decir que en 158.88 gramos de sulfato de cobre, yo tengo una mol de sulfato de cobre, ¿sí? Quiere decir que tengo 6.022 por 10 a la 23 moléculas de sulfato de cobre en esos 158.88 gramos, ¿sí? ¿Cuánto pesa, por ejemplo, el NaOH, el hidróxido de sodio? El oxígeno pesa 16, el hidrógeno 1. ¿Mm? ¿Y el sodio? 23. Sí, son 40, ¿no? Quiere decir que son 40, ¿no? Entonces, en 40 gramos de hidróxido de sodio, yo tengo una mol de hidróxido de sodio. Quiere decir que en esos 40 gramos de hidróxido de sodio, que es un cristal igual que es difícil mantener a temperatura ambiente porque el sulfato de cobre adquiere hasta 5 moléculas de agua. El hidróxido de sodio se hidrata inmediatamente también. Pero bueno, supongamos que estamos en condiciones ideales y obtenemos nuestro hidróxido de sodio. En 40 gramos de hidróxido de sodio yo tengo 6.022 por 10 a la 23 moléculas de hidróxido de sodio. ¿Sí? Quiere decir que el número de Avogadro, que es este, 6.022 por 10 a la 23, es independiente del peso. Es el número de moléculas de algo. ¿Sí? Puede ser el número de moléculas de oxígeno, porque quiere decir que yo, al formar una mol de hidróxido de sodio, combiné una mol de sodio, una mol de oxígeno y una mol de hidrógeno. El mol, las moles de cada uno de ellos combinados me forman una mol de hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces busquen por ahí, en su glosario pongan número de Avogadro, ¿sí? Y el concepto de mol, ¿sí? Busquemos en Google concepto de mol. ¿Qué quiere decir mol? Los que puedan googlear, por favor. O pueden entrar ¿Es la a... unidad de cantidad de sustancia? ¿Mm? ¿Qué más? ¿Vanessa? Se define como la unidad SI, no sé qué significa SI, Sistema de Internacional. cantidad de sustancia elemental, la cual puede ser un átomo, molécula, ion, electrón o cualquier otra partícula o un grupo específico de tales partículas. Uh-huh. Quiere decir que puedo tener una mol de clips, una mol de canicas, ¿sí? Tendría que juntar 6.022 por 10 a la 23, que serían millones y millones y millones de 6 seguido de 23, de 22 ceros, ¿no? ¿Sí? De canicas, ¿sí? Esa sería una mol de canicas, imagínate, ¿no? ¿Qué palabra dijo para el glosario? Ah, el número de Avogadro, con V. SI es el sistema internacional, ¿sí? Que es el de pesos y medidas, ¿no? El kilo, el gramo, el litro, ¿no? Por cierto, litro es con L mayúscula, ¿sí? Las distancias, todo el sistema internacional es todas las medidas, ¿sí?
Y hay patrones para ello, ¿sí? Hay un patrón para el kilogramo, hay un patrón para el metro, ¿sí? Para cada una de ellas, para el litro también, ¿no? Entonces, número de Avogadro, concepto de mol, ¿sí? A ver si otra vez nos lo pueden dictar. Mol, ¿qué quiere decir mol? ¿O cómo lo definió? ¿Cómo lo encontraste, Vanessa? O alguien por ahí dijo. Es la unidad del sistema internacional de cantidad de una entidad elemental, la cual puede ser un átomo, molécula, ion, electrón o cualquier otra partícula o un grupo específico de tales partículas. Muy bien, gracias. También Aide, nos está dando otra definición, es el mol, símbolo mol, y por lo general lo abreviamos con M mayúscula. Es la la unidad de cantidad de sustancia en el Sistema Internacional de Unidades. Un mol contiene exactamente 6.022, ¿sí? Por 10 a la 23 moléculas de algo, ¿sí? En concepto número de Avogadro. Quiere decir que yo puedo tener una mol de focos. Imagínense lo que ocuparía una mol de focos, ¿no? No hay en todo el mundo tantos focos. Canitas. A lo mejor granos de arena. Yo puedo tener 6.022 por 10 a la 23 granos de arena y decir esa es una mol de arena, ¿sí? Que está compuesta principalmente de silicatos, ¿no? Pero digamos eso sería absurdo, ¿no? Por lo general expresamos esta cantidad de moléculas que es más fácil manejarlo en gramos, ¿sí? Yo tengo una rebanada de un queso, ¿no? ¿Sí? Y a lo mejor ese queso me representaría mi mol. Si yo parto una rebanada y digo es que en esta rebanada tengo 4.3 por 10 a la 18 moléculas de queso, pues va a ser bien difícil expresarlo, ¿sí? Si yo lo expreso en gramos, te digo, tengo 250 gramos de queso. Bueno, es más fácil expresarlo. Y entonces por eso es que la mol lo expresamos en términos de gramo. ¿Cuánto pesa una mol de hidróxido de sodio? 40 gramos. Va a ser difícil que alguien te diga, a ver, sumamos, y sí lo hacen, o sea, en algunos profesores lo que van a hacer es ponerles este tipo de ejercicios, ¿no? En los cuales les dice, a ver, ¿cuántos gramos pesan 4.02 por 10 a la 14 átomos de oxígeno? Bueno, pues van a tener que saber pues esa conversión, ¿sí? Que 6.022 por 10 a la 23 de algo es una mol, ¿sí? Entonces, si yo tengo el otro número, pues es una regla de 3, ¿no? ¿Sí? Lo multiplico ese número por 100 y lo divido entre el número de Avogadro. Y entonces le voy a decir, profesor, tenemos 0.08 moles, ¿sí? Entonces, bueno, puede ser un ejercicio, los podemos hacer, sí, los vamos a hacer. Pero la idea es que ustedes se queden bien con el concepto de lo que es el concepto de mol, el concepto del número de Avogadro, cómo se relacionan, y cómo esto lo expresamos en términos de gramo para hablar de moles. Es más fácil hablar de moles en términos de gramo que expresarlo en términos de número de átomos o número de moléculas, ¿sí? Entonces, la molaridad se refiere a sus unidades, son moles sobre litro, ¿sí? Moles del soluto sobre litro de solución. Yo quiero preparar, vamos a suponer que mi matracito es de 1 litro. Yo quiero preparar una solución 1 molar de hidróxido de sodio. Quiere decir que yo debo de pesar 40 gramos de hidróxido de sodio, los vacío aquí, pongo agua, lo disuelvo y después completo a 1 litro. Quiere decir que yo voy a tener una solución con una mol en total aquí, en un total de 1 litro de solución, ¿sí? Porque yo le eché tanta agua suficiente para completar 1 litro exactamente, ¿sí? ¿Cuánto agua? Pues fue la diferencia que había en términos volumétricos, ¿sí? Pueden decir, es que a lo mejor son 960 gramos de agua. No sé porque no sé cuál es la densidad del hidróxido de sodio. Entonces, por eso es que yo uso matraces volumétricos, ¿sí? Yo pongo una cantidad pequeña de agua, ¿sí? Pongo la sal, en este caso el hidróxido de sodio, 40 gramos, ¿sí? Lo disuelvo, ¿sí? Agito mi matraz. Ya cuando está disuelto, completo a 1 litro la parte baja de la muesca
la llevo ahí, 1 litro, y ya tengo una solución 1 molar de hidróxido de sodio, ¿sí? Quiere decir que tengo una mol de hidróxido de sodio, 6.022 por 10 a la 23 moléculas de hidróxido de sodio en 1 litro de solución. Tengo una solución 1 molar, ¿sí? Y se expresa así con la M mayúscula, ¿sí? Y bueno, en este concepto nos puso aquí, Victoria, también nos puso ya la dirección también de donde encontró la información. Igual la idea encontró esta definición. Pueden anotarla si quieren. Pueden haber moles de lo que sea. Puede haber moles de estrellas, ¿no? Moles de lo que ese es un número, ¿sí? Es un número, pero cuando lo expresamos en gramos es más útil. Yo obviamente no voy a poner una mol de canicas, no puedo contar ni pesarlas porque serían tantas que no caben en un recipiente, ¿no? En un tráiler, ni siquiera, ¿no? Son millones y millones de canicas, ¿no? O millones y millones de clips, ¿sí? Entonces, obviamente, esto lo expresa en términos de el peso que tiene esta solvente, este soluto, perdón, el peso que tiene esta sustancia, que podría ser cloruro de sodio, por ejemplo. ¿Cuánto pesa el cloruro de sodio? El sodio pesa 23, el cloro, ¿cuánto pesa? 35. Quiere decir que en 58, ¿sí? 35 el cloro. Ayúdenme. ¿Cuánto pesa el cloro? ¿Cuánto pesa el sodio? ¿No tienen su tabla periódica? Según yo, el cloruro de sodio pesa 58.44. 58.44 gramos de cloruro Mol. de sodio sería una mol de cloruro de sodio, ¿sí? Para preparar una solución 1 molar de cloruro de sodio, yo peso 58.44 gramos de cloruro de sodio, de sal, pura, obviamente no iodatada, sino pura, ¿sí? De laboratorio, grado laboratorio, y la llevo a 1 litro total de solución. Ahí tendría yo una solución 1 molar de cloruro de sodio, ¿sí? Entonces se refiere al número de moles de soluto disueltos en 1 litro de solución. Efectivamente, el cloro pesa 35.45 y el sodio pesa 23, ¿no? Más o menos. Bueno, entonces 58.44 gramos de cloro de sodio nos da una solución en 1 litro de solución, ¿sí? Nos da una concentración 1 molar, ¿sí? Y después vamos a ver cómo este 1 molar lo convierte en 0.5 molar, 0.25 molar, 0.3 molar, ¿sí? Vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, esto entonces se refiere a el número de moles de soluto disueltos en 1 litro de solución para obtener la molaridad. Las unidades de las moles son moles sobre litro y se pone como M mayúscula, ¿sí? La molaridad es exactamente lo mismo, pero en este caso es en kilogramos de solvente porque el total va a ser en kilogramos de la solución. Los dos son sólidos. Y se utiliza principalmente, les decía yo, en farmacología, porque tus dos componentes son 2 sólidos, o 3, o 4, los que combines, ¿no? Y entonces tú vas a hablarlo en términos de molaridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos son sólidos y entonces es en términos de kilogramo de solvente. ¿Cuántos kilogramos o cuántas moles del soluto se van a disolver en kilogramo de solvente para formar una solución 1 molal, ¿sí? Molal se refiere a la molalidad, donde los dos, tanto el soluto como el disolvente, ambos son sólidos. Y entonces pues, tiene que ser expresado en términos de kilogramo, ¿sí? Entonces, lo mismo que vimos acá de moles sobre litro, aquí serían moles sobre kilogramo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos son sólidos. Lo utilizamos muy poco, pero en farmacología, por ejemplo, sí se utiliza mucho, ¿sí? En la industria, por ejemplo, los cementos, la producción de cementos, estás combinando sólidos, se expresa en términos de molaridad. Por ejemplo, podría yo calcular la cantidad de moles, ¿sí? Que hay de tales componentes del cemento, son varios componentes, ¿sí? Otro concepto muy útil
y que es el que vamos a utilizar en laboratorio, es la normalidad. En términos ya generales ya no se utiliza tanto, pero en términos de laboratorio de química, sí se utiliza mucho la normalidad. Y aquí entra un concepto diferente y por eso es importante que tengan una tabla periódica a la mano cuando hablen de normalidad, porque tiene que ver con la valencia, ¿sí? Con el número de hidrógenos, ¿sí? Que puede intercambiar o sustituir o reemplazar un compuesto y le llamamos equivalentes químicos, ¿sí? La normalidad es el número de equivalentes químicos en un litro de solución, ¿sí? Quiere decir ahí, por ejemplo, el hidróxido de sodio es bien fácil porque ¿cuántos hidrógenos puede desplazar el NaOH? 1, porque es el único, el hidrógeno el que tiene. Si no tuviera hidrógeno, por ejemplo, el caso de cloruro de sodio, ¿sí? NaCl, ¿cuántas cargas positivas puede desplazar? Pues en este caso 1, porque tanto el sodio como el cloro tienen 1, quiere decir que yo puedo reemplazar una carga con un ion de hidrógeno, ¿sí? con un hidrógeno. Y por lo tanto, la normalidad del cloro de sodio, del hidróxido de sodio, del ácido clorhídrico es 1 igual. Entonces quiere decir que normalidad y molaridad son exactamente iguales. Aquí el problema comienza cuando yo tengo más de un ion de hidrógeno que se puede intercambiar. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, H2SO4, ¿cuántos hidrógenos puede intercambiar? 2, H2SO4. No se diga el ácido fosfórico, H3PO4. El ácido fosfórico puede desplazar 3 cargas, 3 hidrógenos. Quiere decir que su normalidad es 1/3 de la molaridad. En el caso del ácido sulfúrico es la mitad, son 2. En el caso del ácido clorhídrico es 1. La molaridad es igual a la normalidad. Ahí el problema está el que el ácido clorhídrico es un gas y está disuelto, ¿sí? Y eso, todos esos problemas los vamos a ver. Yo les voy a mandar el día de hoy una referencia. Los que ya puedan estar yendo a la universidad, puede ser que a lo mejor les presten el librito, y si no, yo voy a escanear la parte correspondiente de los problemitas para enviárselas, de un libro de la doctora Kazuko Aoki Maki. Kazuko Aoki Maki ya está jubilada, ya no está en la universidad, pero dejó varios libros muy buenos. De bioquímica. Tiene problemas resueltos, tiene algunos problemas por resolver y otros problemas ya resueltos. Vamos a hacer algunos de estos problemas, los vamos a retomar y los vamos a resolver aquí en la clase, ¿sí? Y el día que estemos de manera presencial, vamos a trabajar con ellos. La idea es que a partir de la próxima semana ya estemos yendo por lo menos 1 o 2 días a la universidad, ¿sí? Yo voy a dar las instrucciones, la clase y las instrucciones por este medio, ¿sí? Y nos vamos a ver principalmente, digamos, martes, miércoles, o miércoles y viernes, ¿sí? O martes y jueves. Yo creo que es más bien miércoles y viernes por la cuestión de sus horarios. Muchos de ustedes tienen la clase en miércoles y viernes también, ¿sí? Y entonces sería conveniente, va a ser muy conveniente que si ya están yendo de manera presencial en esos días, pues de una vez se queden desde tempranito hasta después del mediodía, ¿no? Pero sí necesito que me digan cuáles son los días que están yendo ya ustedes, algunos de ustedes ya están yendo, que me digan por el WhatsApp qué días están yendo. Entonces va a ser conveniente empatar esos días que ustedes van desde las 12 en adelante, empatarlos con los días que nos veríamos en la universidad. Y entonces no va a ser todos los días de todas las semanas, ni todas las semanas de corrido. De preferencia vamos a estar yendo 1 o 2 veces a la semana, ¿sí? Pero sí necesitamos que nos pongamos de acuerdo. Ustedes me digan, es que yo voy miércoles y viernes a mi clase al mediodía y bueno, me conviene. No, que yo voy martes y jueves. Ah, bueno, entonces a lo mejor empatamos, ¿no? Decimos, bueno, vamos a ir un miércoles y un jueves, o un martes y un miércoles, algo así, ¿sí? El caso es que todos salgan, digamos, beneficiados, ¿no? Que algunos a lo mejor van a tener que hacer un esfuerzo adicional, otros a lo mejor empatamos que sea miércoles y viernes, ¿sí? O martes y jueves, y entonces estemos yendo el mismo día que ustedes tienen que ir forzosamente al mediodía, pues nos veamos desde temprano, ¿sí? Y entonces trabajemos esos días, van a estar haciendo diferentes cosas. En el salón prácticamente vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo cada quien,
pero diferentes horarios. Y vamos a estar las 3 horas ahí en la universidad, pero unos van a estar haciendo una cosa, otros otra, ¿sí? Vamos a estar así divididos. Quedamos de una vez, como dice Dana Paola, por ahí nos dice, creo que es Victoria, que no puede ya los martes. Sí, Victoria, creo que no puede los martes. Y entonces les digo, lo que podemos hacer es que ustedes me digan qué días están yendo. ¿Sí? Qué días definitivamente no pueden, pero sobre todo qué días están yendo para que lo empatemos. Por ahí me habían comentado hoy en la mañana que algunos están yendo miércoles y viernes. Me dice a Mishali que ella va martes y jueves. ¿Sí? Aide, miércoles y viernes. Entonces, a lo mejor lo que logramos hacer es, pues para que no privilegiemos a nadie, pues entonces a lo mejor quedamos martes y miércoles, ¿sí? O miércoles y jueves, ¿no? Estar yendo para que, pues, tengamos parte de unos y parte del otro y no solamente es decir que por acomodar a unos el miércoles y los viernes. ¿Por qué no me manda cada quien los días que están yendo? Los demás, pues no habría problema porque nos ajustamos, ¿no? Pero sobre todo que por medio del chat me digan, yo estoy yendo miércoles y viernes, yo estoy yendo martes y jueves, yo voy los martes, ¿no? Y entonces en base a eso hacemos, por ejemplo, martes y miércoles estaría bien, nos dice Vanessa. Sebastián, ¿qué opinas? Es que yo no voy ningún día a la UAM, solo tengo esta clase. Yo tampoco, profe, pero yo no tengo ningún problema en ir Bueno, el o sea, día que entonces, igual Igual yo, profe. yo digo los Acá yo que tengo estén yendo a disponibilidad. talleres. Ah, Ah, ok. perfecto. Sí, o sea, es perfecto. O sea, nos tendríamos casi que acomodar a lo que están, algunos sí ya están yendo, y entonces para, digamos, acomodarnos a lo que ellos están haciendo. Y sirve que a lo mejor nos estamos viendo ahí y nos conocemos más, a lo mejor para que no afectemos a ninguno de los dos o beneficiemos totalmente a uno, como dicen, martes y miércoles o miércoles y jueves, ¿no? En eso quedamos. Pero vamos a definirlo. Mándenme en el chat del WhatsApp sus días que están yendo, los que están yendo, los que van o que no tienen otra clase, pero que tienen algún problema martes o algún día, vamos a tratar de empatarlo de tal forma que todos podamos estar yendo bien, ¿sí? Que no tengamos ningún inconveniente. Nuestro salón, ya les dije, es el E110. Nos cambiaron. Teníamos el 201, pero no tiene conexión de internet. Entonces me cambiaron al 110, E110. Es donde vamos a poder estar usando ese salón. Ese es nuestro salón. Es para 9 personas. Entonces, bueno, vamos a dividir al grupo en 3. Una parte va a estar haciendo una cosa y así vamos a estar rotando. Yo el día anterior les voy a dar todas las instrucciones de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a dividir, para que cada quien llegue al lugar que le corresponde. Unos van a llegar a la biblioteca, otros van a llegar a otro lugar y otros van a llegar al salón, ¿sí? Entonces nos ponemos de acuerdo para poder ver cómo estamos. De momento parece ser que martes y miércoles más o menos podríamos empatar para los dos. A lo mejor los viernes lo tomamos para que ustedes investiguen, hagan trabajo de campo o trabajo de su trabajo de investigación, lo que sea, y nos estemos viendo esos días, los de lunes a jueves y los viernes no. Me dice, pues sí, Victoria ya me ha dicho que los martes no, entonces podría ser miércoles y jueves, ¿sí? Vamos a ponernos de acuerdo, miércoles y jueves, inicialmente parece ser miércoles y viernes, miércoles y jueves, y los viernes probablemente uno que otro viernes no nos vamos a ver para que ustedes hagan trabajo de laboratorio, trabajo de campo, perdón. Y, profe, otra pregunta. Sí. La hora para, ahora sí que, para presencial de miércoles y jueves, ¿a qué hora Sería a las sería? 9, para que les dé tiempo de llegar. O sea, si los pongo a las 8, a lo mejor les cuesta un poquito de trabajo. Unos a desayunar en café, a lo mejor sí, puede ser que lleguen, les toque la suerte de estar desayunando, ¿no? A lo mejor pueden llegar a la cafetería y desayunar allá. Otros a lo mejor nada más nos toca la barra fría y pues no hay de otra. Nos vamos a organizar de tal forma que a lo mejor, como dice Victoria, ella no puede los martes. Bueno, entonces es muy probable entonces que quedemos miércoles y jueves, ¿sí?
miércoles y jueves vernos allá, y el lunes, martes dar la clase por este medio, ponernos de acuerdo, ver cuál es el trabajo que vamos a realizar. Sobre todo vamos a empezar a analizar casos. Entonces seguramente algunos van a estar en la biblioteca, otros obteniendo artículos, ¿sí? Otros consultando la BD1, ¿no? A lo mejor si no tienen computadora en su casa, a lo mejor unos en el centro de cómputo haciendo trabajo que tenga que ver con las computadoras, por ejemplo, alguna infografía o algunos datos estadísticos, lo que sea. Y otros van a estar en el salón haciendo otra actividad. Entonces, sí nos vamos a repartir. ¿En qué días quedamos? Digamos, yo propongo que sea miércoles y jueves, ¿sí? Si en el chat de WhatsApp me dicen si están de acuerdo o no, por lo pronto ahorita parece ser que la opción mejor sería miércoles y jueves, ¿sí? Lunes y martes tener la clase por este medio, ¿sí? Yo trataría de interrumpir la clase un poco antes para que los que tengan que llegar a las 12, pues les dé tiempo, a lo mejor a las 10:30, una cosa así, interrumpimos, para que ustedes lleguen a tiempo a su clase. Ahorita, por ejemplo, vamos a estar unos 15, 20 minutos más y ya, para que les dé tiempo también. Entonces sería tentativamente miércoles y jueves, ¿sí? Ya lo vemos en el transcurso de esta semana, porque es la próxima semana que nos vamos a estar viendo. Esta semana no. La próxima semana es cuando ya nos vamos a ver y vamos a determinar las tareas, las actividades. De por sí ya este fin de semana se van a ir, además de con lo que tienen ya pendiente de lecturas, con una primera tareita que tiene que ver con pH. Entonces eso lo van a poder hacer individual, lo van a hacer. Es un caso de una persona que tiene un problema de salud que tiene que ver con el pH, para que vean la utilidad que tiene el concepto, ¿sí? Entonces ahorita terminamos de ponernos de acuerdo al final. Inicialmente quedamos que miércoles y jueves serían los días que estaríamos yendo a la universidad, los días que vayamos a ir. A lo mejor nada más vamos el miércoles, a lo mejor miércoles y jueves, o el jueves nada más, depende de la actividad que vamos a hacer. Dana Paola. Hola, profe. Sí tengo una sugerencia. No sé si por lo mientras, estas semanas podríamos ir 2 veces por semana y ya después 3 días. O podríamos ampliar más los días de ir a la universidad. Sí, o sea, mira, yo no tengo inconveniente, o sea, yo vivo cerquísima de la universidad, o sea, en realidad no tengo ningún problema. El problema es ustedes, ¿no? Que algunos vengan de muy lejos, que tengan algún problema en lo que se van adecuando. Después ya cuando estemos totalmente presenciales, pues ya van a tener que ver cómo lo resuelven, ¿no? Como en tu caso, ¿no? Que Sí, sí. estás en Guerrero, pero tú te puedes trasladar acá, pero hay gente que no puede totalmente así muy fácil, ¿no? Inicialmente, esta semana no nos vamos a ver, ¿sí? Presencial, nos vamos a ver nada más por este medio. Pero ya la próxima semana sí nos vamos a ver. Yo digo que comencemos miércoles y jueves. Si es necesario, a lo mejor vernos más días, pues nos vemos. De todos modos, lo que podría hacer, si yo tengo buena conexión ya en mi cubículo, pues igual yo puedo estar ya en el cubículo más días. Yo no tengo problema. El problema que yo tengo en mi cubículo es que yo estoy hasta el fondo de un grupo de cubículos, no tengo señal, ¿sí? Tengo conexión a Ethernet, pero mi computadora que tengo de escritorio allá en la universidad ya no sirve, o sea, no tiene ni cámara ni micrófono, ¿sí? Entonces es mucho trabajo, ya le adapté una cámara, se ve totalmente borrosa, el micrófono se desconecta, bueno. Entonces, bueno, yo voy a platicar también con mi jefa de departamento para saber si me facilita una computadora, por lo menos, aunque sea prestada, ¿sí? Pero de momento no tengo facilidad. Tengo una laptop, pero esa laptop no tiene conexión a Ethernet, o sea, no tiene para conectar el cable Ethernet. Entonces, lo de menos sería conectar. Tengo una más viejita, voy a ver si funciona. El Ethernet funciona, pero voy a ver qué tal funciona. A lo mejor hago una prueba por ahí de llevarme esta computadora. Esa sí me funciona, sí tiene Ethernet, pero ya es un modelo muy, muy viejito, entonces no sé si me va a funcionar ni siquiera el Zoom, ¿no? Entonces, voy a ver cuál de ellas se adapta, porque no tengo conexión de Wi-Fi hasta dentro de mi cubículo, ¿sí? La tarea tiene que ver, lo vamos a ver hasta el viernes, se los voy a mandar. Es una tareita que tiene que ver, Vanessa, con el pH. Va a ser un problema de salud originado por un problema de pH. Más adelante vamos a tener otro caso, pero ya más grave, de insuficiencia respiratoria que tiene que ver con los amortiguadores y la importancia que tiene la compensación
de respiración y de riñones para compensar el pH. Sebastián. ¿No sabes si la doctora Yolanda ya está yendo a clases? Bueno, Ah, a ya, la de UAM. veras, sí, sí, qué bueno que me dijiste. Ya, yo la vi antier el jueves, perdón. Sí. Perfecto, ya está yendo nada más que está, creo que de lunes a jueves, los viernes no está yendo. Ya está bien, yo ya la vi bien, ya puede hablar y todo. Ajá. Tiene que ir, ya está yendo de lunes a jueves y me dijo que en ¿Sigue en cualquier su horario momento, de 9 a 12? sí, en el horario, digamos, temprano, la puedes ver, de preferencia al mediodía, porque creo que tiene clase temprano. Al mediodía Ujú. la puedes ver, lo que sí, de lunes a jueves, y creo que se está yendo temprano, no se está quedando hasta muy tarde. Entonces sí, pero de lunes a jueves está yendo. Me encargó que Ah, les ok, pues dijera. que necesito ir a hablar con ella. Claro, Gracias. sí, ahora. Bueno, entonces vamos a seguir. La normalidad. Entonces aquí ustedes van a tener que mantener, si conocen ya de química, pues no van a tener gran problema, pero si no, entonces van a tener que acordarse o estar con una tabla periódica observando, viendo las valencias. ¿Cuántos hidrógenos podrían ustedes reemplazar en un compuesto? Por ejemplo, si yo tengo, a ver, vamos a plantear un problema muy simplón. Tengo una solución 1 molar de ácido clorhídrico, HCl. En otro matraz tengo una solución 1 molar de ácido sulfúrico, H2SO4. Y en otro tengo una solución 1 molar, pero de ácido fosfórico, H3PO4. ¿Cuántos hidrógenos puedo intercambiar en el HCl, en el ácido clorhídrico? 1. Quiere decir que la normalidad y la molaridad son exactamente iguales. Ahora, si yo tengo una solución 1 molar de ácido sulfúrico, tengo 2 hidrógenos intercambiables, entonces el número de equivalentes químicos sería 2, ¿sí? Entonces ahí yo tendría que dividir la molaridad entre 2, quiere decir que tengo una solución, multiplicarlo por 2. Quiere decir que aquí en esta solución 1 molar de ácido sulfúrico, tengo una solución 2 normal de ácido sulfúrico, ¿sí? 1 molar equivale a 2 normales, dos iones intercambiables, 2 valencias, ¿sí? Y el otro, si yo tengo una solución 1 molar de H3PO4 o de ácido fosfórico, ¿cuántos H3 tengo? 3 hidrógenos. Quiere decir que esta solución 1 molar de ácido fosfórico, equivale a una solución 3 normal de ácido fosfórico, ¿sí? Porque tengo 3, o sea, se multiplica por 2 y por 3. Con el ácido clorhídrico, con el hidróxido de sodio, no importa, es 1. Molar y normal es igual. Pero ya cuando tengo más de un hidrógeno intercambiable, más de equivalentes químicos, tengo que multiplicar por 2 o por 3, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que ver cuántos iones. Un equivalente químico es la cantidad de sustancia que se combina o desplaza a un átomo gramo de hidrógeno. Como la valencia de hidrógeno es 1, también hace referencia a la valencia del ion implicado. Si el ion implicado es un OH que tiene menos y el sodio que tiene uno más, quiere decir que ahí hay un OH que es un ion que equivale a un hidrógeno nada más, ¿sí? OH. Entonces nada más desplaza un hidrógeno, entonces hidróxido de sodio, su valencia, su normalidad es igual a su molaridad, ¿sí? No hay problema. El problema llega cuando tenemos más de un ion intercambiable, porque entonces ahí el OH funciona como un ion, el SO4 como un ion, el PO4 como un ion, pero esos cada uno tiene, el sulfato tiene dos valencias, ¿sí? Negativas, el fosfato tiene 3. Y entonces ahí la normalidad ya no va a ser igual a la molaridad. La molaridad, 1 molar, si tengo 2 intercambiables se multiplica por 2, tengo 3 se multiplica por 3, ¿sí? Entonces ahí va a ser el problema, pero por lo general en el laboratorio vamos a utilizar ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Entonces los dos tienen, la valencia va a ser igual a la normalidad. Si me dan una solución 0.5 normal y les pregunto qué molaridad tiene, pues 0.5, ¿sí? Porque son exactamente igual, ¿sí? La molaridad y la normalidad.
Y vamos a ver ahora otro concepto que es la osmolaridad, que tiene que ver con, más bien ya con cuestiones ya fisiológicas, ¿no? Lo que sucede en el organismo. La osmolaridad se refiere al número de partículas disueltas en un litro de solución. Se refiere a partículas, ya no sé, si se fijan, ya no habla de átomos o de moléculas, ¿sí? Habla de partículas. Cuando una molécula no se disocia, la osmolaridad es igual a la molaridad, ¿sí? Quiere decir que si una molécula no puede formar iones, pues va a ser, por ejemplo, en el caso de una proteína, ¿sí? La proteína no se va a disociar. Y entonces la proteína se considera como 1 osmolar. Tienen una osmolaridad de 1 porque no se puede disociar, ¿sí? Entonces la osmolaridad va a ser igual a la molaridad, ¿sí? Mientras que en las moléculas disociables corresponde a tantas veces la molaridad como número de partículas genera una molécula al disociarse. El ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos que se disocian y un sulfato que no se disocia, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? 2 hidrógenos y un sulfato, porque el sulfato SO4 va a actuar como una sola partícula. Entonces tiene una osmolaridad de 3. El ácido clorhídrico se disocia el cloro y el hidrógeno. Su osmolaridad entonces es 2, ¿sí? Una molécula enorme de una proteína, como no se disocia, su osmolaridad va a ser 1, ¿sí? Y así, por ejemplo, el hidróxido de sodio, se disocia el sodio y el OH. Entonces quiere decir que tiene osmolaridad de 2 también. Aquí va a ser más bien la diferencia, va a ser la naturaleza de la partícula. No es lo mismo la osmolaridad 2 del ácido clorhídrico, que es un ácido muy fuerte, con la osmolaridad 2 del hidróxido de sodio, que es una base muy fuerte. Son características totalmente diferentes, pero aquí la osmolaridad va a ser moles de partículas disueltas en litros de solución, ¿sí? Y entonces a eso se refiere, la osmolaridad, el número de partículas disueltas en un litro de solución. Lo vamos a ir viendo ya más adelante, poco a poco, para que también los que van a trabajar con los moles, de preparar sueros o cuestiones así, por ejemplo, de soluciones fisiológicas, necesitan saber. Los biólogos, por ejemplo, las soluciones Ringer para mantener sus anfibios o sus tejidos, ¿no? De manera uniforme, ¿sí? Y bueno, finalmente, entonces la normalidad, bueno, ya hemos visto esto, la normalidad. Bueno, aquí está. Algo que tiene que ver con la concentración de electrolitos en algunos líquidos corporales. Y esto tiene que ver con la osmolaridad, ¿sí? Por ejemplo, en el líquido intracelular, vamos a tener tanto la diferencia que hay entre lo que hay dentro y lo que hay fuera. Dentro de la célula está del lado izquierdo y fuera de la célula está del lado derecho, ¿sí? En el lado izquierdo, en el líquido intracelular, o sea, dentro de la célula, en los dos tenemos tanto dentro como fuera 200 miliequivalentes sobre litro, ¿sí? Y están compensados todos. Por ejemplo, si yo tengo 150 de potasio, 150 miliequivalentes, ¿sí? Debe estar compensado con los iones fosfato y sulfato. En este caso, los dos tienen cargas negativas, ¿sí? Y van a tener en total de 150 miliequivalentes para compensar las cargas positivas del potasio, ¿sí? Magnesio, por ejemplo, yo tengo 40 miliequivalentes, ¿sí? Y de sodio, perdón, 10. Y dentro, y en la parte de este líquido, perdón, tengo yo estos 200 que se van a compensar con iones de acetato, ¿sí? Y proteínas. Y entonces va a ser el equilibrio, 200 miliequivalentes, ¿sí? En el líquido intracelular. En el plasma, yo tengo 154 equivalentes, tanto formados por sodio, potasio, calcio y magnesio, que se van a compensar con 154 miliequivalentes, tanto de cloro, acetatos, sulfatos, fosfatos, ácidos orgánicos y proteínas, para poder propiciar un intercambio adecuado, ¿sí? Tienen que estar en equilibrio los componentes en cuanto a osmolaridad, ¿sí? Y en el líquido intersticial igual tienen que estar totalmente equilibrados, pero aquí el equilibrio estaba dado igual que en el caso del plasma,
sodio, calcio, potasio, calcio y magnesio, pero en diferentes, muy pequeñas diferencias en la composición. 144 van a ser sodio, 4 potasio, 3 calcio y 2 magnesio, compensados con la cantidad de cloro, ¿sí? Las cargas negativas, ¿no? Que son los cloros, los acetatos, sulfatos, fosfatos, ácidos orgánicos y proteínas. Vean la gran diferencia. En el líquido intersticial tenemos solamente un miliequivalente de proteína, a diferencia del plasma, donde tenemos 16, y en el líquido intracelular de 40 de proteína, ¿sí? Entonces, bueno, esto para que lo analicen con su profesor de Morfo, a ver qué les dice con respecto a los líquidos corporales. Yo les voy a compartir esta presentación para que lo puedan comentar con su profesor y después vienen y nos comentan a nosotros, ¿sí? La osmolaridad entonces hace referencia a estas partículas disueltas en un litro de solución, ¿sí? Y tiene que ver más bien con cómo se compensan estas cargas tanto dentro como fuera de nuestro organismo, ¿sí? De nuestras células. Y entonces el día de mañana vamos a repasar otra vez las propiedades del agua, ¿sí? El agua ya como solvente, en este caso el disolvente universal, qué constante dieléctrica y qué importancia tiene todo esto. Quiero que recuerden y que traigan estas propiedades del agua, todas las propiedades que hayan logrado contar, que hayan logrado informarse, y estas constantes diacríticas, ¿no? Las propiedades que tiene el agua como solvente, como transportador de electrones, como captador también de electrones, ¿no? Que va a permitir después formar moléculas de agua en el metabolismo. Entonces esto va a ser bien importante. Quiero que el día de mañana vuelvan a traer estas propiedades del agua, las vamos a terminar de repasar, y ya vamos a entrar de lleno al concepto de pH, ¿sí? Entonces averigüen por ahí una pregunta que tienen que contestarme y a ver si es cierto que la logran encontrar. No la van a encontrar en cualquier lugar, tienen que interpretar lo que van a leer y decirme por qué la escala del pH va del 0 al 14 y no del 0 al 10 o del 0 al 100. ¿Por qué va del 0 al 14? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que explica? ¿Por qué va del 0 al 14? Los que ya la sepan, pues ya la tienen para mañana. Los que no, la tienen que averiguar. ¿Por qué la escala de pH va de 0 a 14? ¿Cuál es la razón? ¿Sí? Y entonces vamos a derivar toda una serie de conceptos el día de mañana que nos van a llevar a interpretar y a saber por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esta escala es del 0 al 14? ¿Y qué importancia tiene el concepto de pH? Va a ser fundamental. Tanto desde aquí hasta el final, cuestiones de metabolismo, estructura y función de las moléculas. Y vamos a ver el día de mañana, todo esta es una pregunta para la araña, efectivamente, lo anotan en su, acuérdense, lo anotan en su bitácora. El día de mañana, entonces, sí, vamos a ver la presentación de las biomoléculas desde el punto de vista más bien de la nutrición. Y después vamos a llegar al concepto de biomoléculas más en términos ya de bioquímica propiamente, no tanto de composición de los alimentos, ¿no? Entonces vamos a ver el día de mañana, vamos a ver por qué somos lo que comemos, ¿sí? Y ya después vamos a ir viendo todo esto, pero desde el punto de vista ya más fisiológico, más bioquímico, ¿sí? El día de mañana lo vamos a ver en términos de la composición de lo que comemos, ¿sí? Vanessa. Profesor, ¿hay algún libro de bioquímica fundamental que nos recomiende? Mira, a mí me gusta mucho el maquis, ¿sí? Mañana les muestro los libritos. Consíguense el maquis, aunque sea en línea, de preferencia en papel, impreso, lo que sea, pero si no, entonces en línea, el maquis es muy didáctico, es muy bueno, pero si no, en términos generales, cualquier bioquímica. Yo tengo por ahí un libro de bioquímica, y la nutrición, nada más que está en inglés, no sé si hay en español. ¿Sí? Es este. Ya está viejito, me lo traje de Estados Unidos, pero se llama Biochemistry and Molecular Biology, ¿sí? No es muy conocido, de hecho no sé si hay una traducción, pero algo así parecido. Por ejemplo, algún libro que te trate tanto la biología como la bioquímica, perdón, como la biología molecular, por ejemplo, el libro de la célula,
el libro del Darnell, el Roberts, de biología celular y molecular, que te junte tanto la parte, digamos, bioquímica como la de la parte de biología molecular y hasta la fisiología. Vamos a necesitar también, si por ahí pueden, sobre todo los que van para ciencias de la salud, algún libro de fisiología, ¿sí? Los que van para agronomía, pues fisiología vegetal, ¿no? Pero eso ya va a ser después. Pero, por ejemplo, algún libro de fisiología, puede ser el Fox, puede ser de la serie esta de Lange, ¿no? La serie de Lange, donde está el de bioquímica ilustrada, ¿sí? Cualquier libro de bioquímica. El de bioquímica ilustrada está buena también, pero es muy enfocado a la cuestión médica, ¿sí? Por ejemplo, si vas para biología o para otra carrera de veterinaria, eso pues te recomendaría más bien algún libro que hable de biología celular y biología molecular junto con bioquímica, ¿sí? Entonces hay unos libracos ahí completos de la célula de Roberts, el de biología celular y molecular Darnell. Son muy buenos, ¿no? Están en español también, son caros, ¿sí? Victoria. Yo le quería preguntar sobre el de bioquímica de Jarper y el Eringer. Conozco el Harper, es el de bioquímica ilustrada. Está bueno, es bueno, en general les va a servir. Lo vamos a incluso en la exposición de temas de fisiología al final, de metabolismo, les va a servir, porque vamos a retomar ese. Los que van para nutrición, pues pueden comprar, por ejemplo, hay algunos libros de 2 tomos, Matthias Verdú. Tenemos muchos en la biblioteca. Son 2 tomos. Te va a servir para toda la carrera, ¿sí? Los de biología, los de medicina, pues se van a tener que comprar un buen libro de inmunología, un buen libro de fisiología, un buen libro de bioquímica, ¿no? Sebastián. Nosotros que vamos para odonto, ¿qué libro nos recomienda? Cualquier bioquímica, o sea, en términos generales, por ejemplo, si trae muy bien el tema de membrana, o si te puedes conseguir por ahí algún otro libro de membrana, los canales de sodio, los canales de potasio, de calcio en el sistema nervioso, te va a ser muy útil porque lo vas a ver desde el punto de vista de ¿cómo le llaman? La anestesia. La anestesia es un fenómeno a nivel de la membrana. Entonces, si este libro que te consigas trata muy bien el tema de membrana, o si te puedes conseguir por ahí algún buen libro de membrana celular, sobre todo potencial de acción, todo lo que tenga que ver con canales en la célula nerviosa, te va a servir. También a los de medicina, ¿no? Pero a los de estomatología en quinto van a ver anestesia, entonces van a necesitar un buen libro que haya tratado bien el tema de la membrana, porque ahí a ese nivel se da la cuestión de la anestesia, la función de la anestesia. Cualquier libro de bioquímica, cualquiera de ustedes, cualquier libro de bioquímica les va a servir. Obviamente, pues ya para más adelante, pues a lo mejor sí van a tener que comprar ya libros más específicos, ¿sí? Por ejemplo, en medicina, pues van a necesitar una buena fisiología. Si compran uno de fisiología y anatomía, pues no, o sea, mejor una fisiología y una anatomía, ¿sí? Los libros que mezclan las dos cosas, pues no llegan al fondo, ¿no? Mejor una buena fisiología, un buen libro de anatomía separado, ¿no? Bueno, entonces, nos vemos el día de mañana. Cuídense y cualquier comentario, cualquier cosa. Inicialmente les digo que quedamos miércoles y jueves ya cuando tengamos las actividades en la universidad. Pero si hay alguna cosa que me quieran comentar adicional, yo al ratito ya comparto la grabación.